Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día. Gracias Padre por tus infinitas misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias Señor por darnos un descanso pleno, Señor. Gracias Señor porque pudimos regenerar cada parte de nuestro cerebro, Señor, a través del sueño. Gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Señor por regresar nuestro espíritu a nuestro cuerpo, Señor. Gracias Señor porque esta mañana, Señor, vamos a poder aprender más de ti, Señor. Queremos que sea el Espíritu Santo, Señor, siendo ese maestro que nos guía, que nos guarda, que nos da sabiduría para poder entender y comprender tus escrituras. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Marcos capítulo 3. Muy bien, entonces acabamos de leer Marcos capítulo 3. Estas son algunas palabras que encontramos en Reina Valera 1960. Y bueno, ¿cuál es el contexto de este capítulo? El conflicto entre Jesús y los líderes religiosos ya no es tensión. La pregunta deja de ser quién es Jesús, pasa a ser qué harás con su autoridad. La religión se siente amenazada cuando pierde el control. ¿Cuáles son esos acontecimientos principales? El primero es el hombre de la mano seca, o sea, de la mano deforme. Jesús expone la dureza del corazón religioso, prefieren proteger el sábado antes que restaurar a una persona. La ley se convierte en excusa para no amar. Y creo que muchas personas durante bastante tiempo han sido así. Hay una historia específica de un misionero que la encuentra en un libro que se llama Radical. Y este libro hablaba de cómo la gente le decía que no fuera a ciertos lugares por el hecho de que no era para un cristiano. Literalmente era como un callejón donde había prostitutas, donde había gente que te leía las cartas. Te podrás imaginar todo lo peor. Entonces, ¿él qué hizo? Agarró un puestico, puso una mesa, puso un letrero que decía oramos por ti. Y literalmente, poco a poco, muchas personas se fueron acercando para que él orara por ellas. Y tarde o temprano, gran parte de ese callejón conoció a Cristo y se convirtió. Lo que para algunos puede ser peligroso o un cristiano no debería estar ahí, Dios pone en el corazón el querer como el hacer y pone que estas personas vayan a lugares donde se supone que un cristiano no debería estar. Y justamente eso era lo que estaba pasando. Los religiosos prácticamente el sábado lo guardan y no se podía hacer ni nada, ningún tipo de milagro, nada. Pero Jesús rompe eso para hacerles entender que el día de reposo a Él le pertenece y que Él restaura las vidas en el día de reposo, que Él da misericordia en el día de reposo. Todos los días da misericordia, pero en el día de reposo Él quería mostrar cuán importante era entender lo que significaba misericordia y no sacrificios banales. Ahora, multitudes y sanidades. La gente sigue a Jesús por lo que hace, no por quién es. Los espíritus lo reconocen, los líderes no. Ironía brutal. Dice la Biblia que aún los demonios saben, conocen de Dios y obedecen a Dios. Pero nosotros como seres humanos mortales no obedecemos a Dios. Y parece un poco paradójico porque nos han intentado vender de que Dios no existe. Pero ¿qué pasaría, verdad, si el día de hoy partiéramos y todo lo que creíste termina siendo cierto? Pero también veamos el otro ejemplo. ¿Qué pasaría si hoy partimos y todo lo que supimos de la vida eterna y más allá no pasa? No perdemos nada, porque no se sabe qué hay más allá, supuestamente. Pero la Biblia sí nos relata especificaciones de qué pasa en el más allá. Y yo sí creo firmemente que los demonios existen, que hay gente que es poseída por ellos y literalmente cómo el Señor a través de su Santo Espíritu puede traer sanidad para esas almas. Tercer punto, elección de los 12. Jesús no busca talento, busca disponibilidad. No se trata ni de talentos ni de tu personalidad para poder ser parte del cuerpo de Cristo. En este caso, los 12 discípulos no tenían mucho que ofrecerle a Jesús, literal. Algunos eran pescadores, otros pertenecían a un grupo político, otros habían seguido a Juan el Bautista. Esta elección fue un poco paradójica, si se puede decir. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cualidades para. Se suponía que debían ser las personas que estaban todo el tiempo en el templo. Pero Jesús no ve eso. Jesús no ve la cantidad de tu servicio. Jesús tampoco ve cuánto tú sepas. Jesús ve la disposición del corazón para obedecer. Y creo que estos
estos 12 discípulos, bueno, quitando a Judas Iscariote, cada uno de ellos tenía una necesidad y Jesús vio eso. Imagínate, Jesús utilizó a 12 personas, porque más tarde se agregaría Pablo a estos discípulos, a 12 personas para cambiar el mundo. No se necesita un montón. Muchos lo seguían, pero no muchos permanecieron. Y esa es la clave. Van a haber personas que van a escuchar el Evangelio, muchos van a escuchar el Evangelio, pero pocos van a aplicar lo que está escrito. Y no porque Dios los rechace, sino porque la gente a veces no tiene disposición en el corazón y Dios no puede trabajar con un corazón que no está dispuesto a cambiar. Pero estos 12 sí estaban dispuestos a cambiar y ser transformados. Cuarto punto, acusación de estar poseído. Llaman obra del diablo a la obra de Dios. Cuando el corazón se endurece lo suficiente, se pierde la capacidad de discernir la verdad. Los religiosos, específicamente los escribas, empezaron a decir que él pertenecía a Belcebú, pero Jesús le da una gran reflexión y les dice, ¿cómo una casa dividida va a poder permanecer? Eso es imposible. Yo no puedo ser de Satanás porque Satanás no va a echar fuera su propio reino. Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón están nublados, no podemos ver más allá. Bueno, Pablo lo decía, el que es de la carne piensa en cosas de la carne, pero el que es del espíritu, para el espíritu siembra. Entonces, las obras de Dios nunca van a ser iguales a las del diablo, porque Satanás siempre va a querer que no creamos que existe un Dios, que existe Jesús, que existe el Espíritu Santo. Nos va a intentar llenar de mentiras y va a trabajar siempre en contra de las cosas positivas que Dios dejó. Quinto punto, la verdadera familia de Jesús. Jesús redefine pertenencia. La cercanía biológica no equivale a obediencia espiritual. Por eso termina este capítulo diciendo que, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús es súper claro y nos hace ver que pertenecemos al reino de Dios si efectivamente seguimos la voluntad de Dios, porque no se basa en cuánto sepamos o cuánto digamos, sino cuánto nuestro corazón le pertenece a Dios. Y también cuando el Señor nos pide algo o nos llama a hacer algo, seamos obedientes. Versículo clave, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 35. Aquí les voy a dejar las citas para que puedan profundizar en el texto y nos vemos dentro de un momento. Bueno, mientras tanto voy a darles mi reflexión. En primer lugar, Jesús a través de este pasaje nos muestra cuán importante es poder salvar en medio de cualquier circunstancia. Que no nos amoldemos a ritos religiosos, sino que practiquemos lo que predicamos. Todos los días hay almas al borde de la muerte. No podemos pretender estar callados en medio de una guerra espiritual. En este capítulo se refleja muy bien que Jesús sana, Jesús perdona, Jesús es misericordioso, Jesús se molesta por la dureza del corazón humano, sobre Jesús caen todas las enfermedades y que Jesús es obediente porque sigue la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la diferencia de la naturaleza humana? Que bueno, que nosotros somos duros de corazón y también somos blasfemos. Me sorprende que el Señor tenga tanta misericordia y decir, no importa, yo te perdono todos los pecados, pero el único que sí o sí no te voy a perdonar es cuando blasfemes en contra del Espíritu Santo. Puede que algunos piensen como que ya yo blasfemé en contra del Espíritu Santo, el Señor no me va a perdonar. Yo sí creo que si Dios ve un corazón rendido ante su presencia, humillado y le pide perdón, yo sí creo que el Señor pueda perdonarlo. Pero como les digo, el Señor conoce la dureza de nuestro corazón y sabe cómo está el corazón. Eso queda entre Dios y la persona, porque no soy Dios para decir si sí lo perdona o no lo perdona. Otra cosa que también puedo rescatar de este capítulo, cuando decía que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. O sea, imagínate, los espíritus inmundos, el diablo, el diablo no se quiere postrar delante de nuestro Señor, porque incluso lo vemos en las tentaciones de Jesús, que él en ningún momento se postró, porque él es tan orgulloso que no lo hizo. Pero los que están alrededor de él sí lo hicieron. Incluso dice que cuando las personas venían con estos espíritus inmundos, se postraban delante de él. Y a veces me pregunto, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no nos postramos delante de la presencia de Dios todos los días? Todos los días. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de
de darle el valor que Él tiene. Porque esto no es metafórico, esto es real, esto pasó. Entonces creo que eso me llama muchísimo la atención y me da una alerta de cómo poderlo aplicar en mi vida. ¿En qué sentido? Póstrate delante de la presencia de Dios. Si los demonios lo hacen, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más tú? Que tienes su gracia, tienes su misericordia, tienes conexión con Él 24 horas, 7 días a la semana. Aprender a hacer la voluntad de Dios. Si alguien necesita ser escuchado, dedicarle ese tiempo, esas horas. También, si alguien necesita que le enseñen las escrituras, también dedicarle ese tiempo y esas horas. Porque eso se basa en hacer la voluntad del Padre. Jesús no pidió, Jesús no pidió venir a este mundo, no es que digo, hey, Señor, yo quiero. Ok, Él lo hizo, obviamente, pero más allá fue el Señor, o sea, el Padre que le dijo, tú vas a hacer esto. Y fue en el momento de Getsemaní cuando Jesús aprendió lo que es la obediencia. Y si usted no me cree, les voy a dar Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto a mí me explotó la cabeza, porque a pesar de que era el hijo de Dios, en medio de su aflicción, él aprendió lo que era obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que eso es lo que puedo rescatar en este día y si hay un versículo que deseo memorizar es el siguiente, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí, bueno, lo que yo le estaba diciendo antes a usted, pues como yo siempre, usted sabe, como le he conversado, yo algún momento he estado, bueno, he escuchado y he visto otras religiones y también a veces la practiqué también. Esto de que, por ejemplo, el sábado no se trabajaba, para mí era días deficientes de laborar por esta situación, pero de igual manera, con mi relación con Dios que tengo ahora aquí, me doy cuenta realmente que no es así. Y bueno, mucho más antes también abandoné este tipo de religiones porque realmente sí, usted sabe, mi parte laboral es una parte donde hay una demanda más laboral los días sábados y uno tiene que hacerlo. Y entonces sí me doy cuenta una vez más en este capítulo cómo el Señor trabaja el sábado, donde aquí los escribas se ponen enojados porque lo hace el sábado, porque para ellos no es lícito que lo haga. Igualmente en el capítulo de ayer también nos señala cómo el Señor trabaja los sábados y Él les pone el ejemplo de David, cómo comió los panes en un momento que tenía hambre. Y el Señor les dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre y el Señor aún del día de reposo, Él trabaja y también hace milagros, como vemos aquí con el hombre de la mano seca, que restaura su mano aquí en el día de reposo. Y lamentablemente, pues, como usted nos está hablando ahorita de la blasfemia del Espíritu Santo con estos hombres, porque realmente, como le dijeron al Señor, que tenía el espíritu de Bexebú interno, que él hacía todo esto y cosas así. Y el Señor les dice, les esclarece realmente que cómo un demonio va a sacar otro demonio. O sea, Él les habla bien claro. Las escrituras son claras, ¿sí? Perdón, Melanie, las escrituras son claras y Él nos especifica realmente lo que Él puede hacer, no hoy, mañana, Él lo puede hacer siempre, porque Él tiene autoridad para hacerlo. Como la gente aquí, como tú dices, no se puede blasfemar. Eso sí es un delito para mí. Para mí no se puede blasfemar por el Espíritu Santo porque creo que uno mismo se castiga, uno mismo se hace daño. Si no lo conoces, conócelo, trata de conocerlo, abre tu corazón al Señor para que veas y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para conocerlo, pero no lo blasfememos si no lo conocemos. La verdad que esa parte sí que es dura. Y, y como también él tiene su elección de sus dos apóstoles. Y mira que como tú dices, eran hombres que no tenían cualidades, y realmente era así, no tenían cualidades, no tenían dones,
para ese entonces. Y él los designa para que ellos sean pescadores de hombres y más que nada que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Créeme lo que yo a veces me quedo asombrada de conocer más, un poco más de este santo libro que nos enseña cada día más en todos sus libros que tienes y más que nada cómo realmente las cosas que a veces uno cree que no existen, sí existen. La verdad que sí existen, porque aquí sí nos enseña que sí existe. Yo, en mi vida siempre yo he dicho, la brujería no existe, eh, la maldad del hombre hasta dónde llega, porque es la maldad del hombre que llega. O sea, y esas cosas nosotros tenemos que desecharlas, todos esos demonios en el nombre de Jesús, expulsarlos, porque a nuestra vida nos puede llegar cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No nos puede invadir a nosotros y a nuestra familia. No podemos incluso meternos en la mente que en algún momento podemos creer en algo más que no sea nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Porque si creemos en brujerías, en cosas así, y vamos a buscar estas cosas, realmente estamos dándole credibilidad a otro ser que no es superior a Dios. Y nos estamos prácticamente apartando de Él. En esta parte yo creo que así comenzarlo a hablar, lo comenzamos nosotros, que después que lo conocemos, me da la impresión que nosotros podemos estar blasfemiando contra Él porque lo estamos apartando en nuestras vidas después de haberlo conocido y estamos dándole credibilidad a cosas que acechan nuestra parte de nuestra mente, de nuestras vidas y nos apartan realmente de Él, mi querida Melanie. Así es, mi querida Flor. Al momento de nosotros irnos al bando de las tinieblas, automáticamente le estamos diciendo a Dios, no, Dios, esto me resulta más sencillo, me resulta más rápido. eh, Tachamos nuestra alma, nuestro espíritu, pero como siempre digo, Dios nos puede volver a traer con lazos de amor y volver a restaurarnos, porque Él dice que todo pecado es perdonable. Pero bueno, hay que orar por este mundo para que el mundo pueda voltear su mirada a Jesús. Y más en estos momentos tan críticos donde todo el mundo parece vivir una incertidumbre, tanto económica, eh, social. ¿Por qué? Porque muchos piensan que no sé, que va a venir las bodas del Cordero y nunca van a conocer al idóneo o a la idónea. Otros también sienten que no tienen un propósito en la vida. Hay que orar por esta generación para que sea el Señor guiándolo en todo momento y que podamos cumplir su voluntad. Sí, no, maravilloso. Primeramente que nada, buenos días. Y escuchaba atentamente tanto a la hermana Flor como a ti, Melanie, y me encantó también el hecho de que podamos remarcar el hecho, y me recordaba incluso Juan 4:4 cuando dice que mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Entonces, este, de esa manera es importante abocarse, es importante direccionarse hacia Dios y el poder de Dios más que otras cosas. Qué importante es que podamos ser esos intercesores de la hora para que de esa manera podamos también ser luz en medio de la oscuridad. De verdad que me encantó remarcar esto. De verdad que me bendice mucho. Preparamos nuestros corazones dispuestos, rendidos ante Dios, postrados ante Él con un corazón genuino. Le damos las gracias a nuestro Padre, primeramente porque, bueno, de forma personal voy a tomar esta licencia y decir que de forma personal le doy gracias por permitirme estar en esta conexión y como hermanos habitar y aprender un poquito más cada día de Él y darle gracias a nuestro Padre también porque Él nos ha permitido esta licencia, por así decirlo, de poder estar junto a Él. Le damos las gracias, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos acá y lo que yo siempre digo, somos bendecidos, prósperos y completos en Él y solo en Él. Darle las gracias por este tiempo, que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, que esta semilla
que se insertó en nuestros corazones, sea para qué, para poder edificarnos y también poder edificar a otros, ponerla por obra, darle las gracias primeramente por eso y porque sabemos que en Él estamos completos. En el nombre de Jesús. Amén.